Gracias a Dios, amén, por todas las cosas, porque estamos aquí. Me siento contento de poder verles, de poder compartir un domingo más, un fin de semana más con ustedes. Y gracias a Dios también. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque tenemos amigos invitados hoy en este lugar? ¿Cuántos están contentos? Yo estoy contento cada vez que veo rostros nuevos, cada vez que veo personas que están aquí con nosotros por primera vez. Me da mucha alegría y siempre le digo, Señor, permite que puedan sentirse bien contentos, bien felices entre nosotros, bien recibidos en la familia. Amén, hermanos. Es que bienvenidos todos. Aprovecho, si no te puedes saludar ahorita personalmente porque no me alcanzó el tiempo para saludarlos a todos. Desde aquí te doy una cordial bienvenida a esta casa, a esta familia, comunidad, y que puedas encontrar en este lugar no solo una palabra de bendición de parte de Dios, sino también amistades, personas, amigos, familia que puedan acompañarte, que puedan convertirse en familia también para ti. Queremos que seas parte de esta familia. Y quiero que aprovechemos el tiempo y entremos en una reflexión de la palabra. Eso es lo que toca en este momento, reflexionar juntos en la palabra, aprender un poco más de lo que Dios tiene para nosotros. Y hemos estado ya a lo largo de un par de semanas. Hoy es la tercera semana en la que estamos hablando sobre un tema muy especial, muy importante, que tiene un nombrecito medio raro, ¿verdad? Que es metanoia, pero en el español castellano la palabra significa arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento realmente? Es importante que lo entendamos. Cuando Jesús nos dio a la iglesia la gran comisión, dijo que se predicara el evangelio, el arrepentimiento. Es una parte bien importante de conocer a Jesús. Es una parte bien importante de crecer en la fe en Jesús. Es una parte muy importante si queremos realmente experimentar la vida en abundancia que Dios nos ofrece. Amén. ¿Sí estamos aquí? El arrepentimiento o la metanoia o ese cambio en la mente es bien importante para que podamos experimentar lo mejor de Dios. Amigo que estás aquí, tal vez vienes por primera vez y hubo algo que te trajo a este lugar, hubo alguna necesidad, tal vez alguna circunstancia que tú dijiste, bueno, creo que necesito acercarme a Dios porque estoy batallando con esta situación, con esta circunstancia, o tal vez a este momento todavía no piensas así, no lo identificas así, pero déjame decirte que cualquier cosa que tú esperes que Dios haga en tu vida necesita de este elemento. A fuerzas, necesita de parte nuestra el arrepentimiento. Y decíamos que el arrepentimiento no es sentirse mal por lo que hacemos. Todos nos sentimos mal cuando hacemos algo malo, a menos que ya, ¿verdad?, estemos por ahí un poquito ya batallando acá arriba. Pero todo aquel que está en sus 5 sentidos sabe cuando hizo algo mal y se siente mal después de hacerlo. Eso no es arrepentimiento, porque eso no produce cambio. Aunque te prometes a ti mismo, no voy a volverlo a hacer, a la vuelta de la esquina lo estamos volviendo a hacer. Es parte de nuestra naturaleza. Por eso el arrepentimiento va mucho más allá. Es un cambio en las ideas, es un cambio aquí arriba, en la mente. Cuando yo entiendo y recibo los principios que Dios estableció para el mundo, para el universo. Y el domingo pasado hablábamos acerca de la necesidad de despojarnos, de no aferrarnos a ninguna cosa en nuestra vida. El verdadero arrepentimiento no solo se trata de dejar las cosas malas, sino de entregarlo todo. Entregar el control de nuestra vida, de nuestras decisiones en manos de Dios para que sea Él el que dirija nuestra vida y sin tener miedo, sin tener temor, porque sabemos que los planes de Dios para nosotros son ¿cómo? Son buenos, son perfectos, son de bien, son para darnos el fin que todos esperamos. Amén. ¿Cuál es el fin que todos esperamos? Pues todos esperamos estar bien. Amén. Todos queremos ser felices, todos queremos sentirnos plenos. Amén. Si es así o no es así. Todos queremos estar bien, queremos experimentar estabilidad en nuestra vida, plenitud, prosperidad, estabilidad. Bueno, los planes que Dios tiene para nosotros, para eso son.
para que nosotros lleguemos a estar bien. Pero hay un solo conducto, hay una sola manera y tenemos que permitir que sea Dios quien nos dirija. El único que sabe cómo llegar allá es Dios. El único que puede mostrarnos el camino hacia la eternidad, que les decía, ¿verdad? Y se los recuerdo o se los digo por si no le ha tocado estar en alguna otra enseñanza. Pero la eternidad no es un concepto de un tiempo interminable, no, la eternidad habla de un estado donde las cosas son perfectas. Eso es a lo que la Biblia le llama eternidad. No es solamente un tiempo que nunca termina. Es un estado donde las cosas están en equilibrio perfecto, donde todo funciona para bien. Yo sé que de principio suena muy difícil, ¿verdad? Y menos en el mundo en el que nos ha tocado vivir, pero lo que Dios nos está ofreciendo es un cambio de posición. Entrar en una era donde Dios tiene el control y donde Dios mantiene el equilibrio de las cosas, incluyendo el de nuestra vida. Y hemos estado hablando acerca de este asunto de la metanoia o del arrepentimiento como la única llave para poder entrar a ese estado donde Dios mantiene todo bajo control. Ahora, quiero hablar en esta ocasión de una parte o una situación que requiere de nosotros un verdadero arrepentimiento, y quisiera poner en claro un tema que de repente nos produce mucha frustración y hablo del cambio de ciertas cosas, la transformación de ciertas cosas que tal vez no has podido dejar, o problemas en tu vida que por más que le has pedido a Dios no han desaparecido, o situaciones, ¿verdad?, que te mantienen esclavizado y que tú dices, ¿por qué no puedo dejar de hacer esto? ¿Por qué si le he pedido a Dios? O a lo mejor una petición, una necesidad que tú tienes y que hasta ahora no has recibido respuesta. Tiene mucho que ver con la metanoia, tiene mucho que ver con el arrepentimiento, porque está muy ligado a lo que Dios quiere para nosotros, a lo que nosotros necesitamos realmente. Pero antes de enredarte, ¿verdad?, vamos empezando por el principio para poder explicarme un poquito mejor. Y para esto quiero invitarte a que leas conmigo una porción de la Biblia que se encuentra ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, vamos a leer el versículo número 5 y por ahí vamos a empezar a desenredar esta madeja, y espero poder explicarme correctamente y que pueda expresarte la idea correctamente este día. Mateo capítulo 11 y versículo 5 dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y que le digamos: Señor, háblanos, háblame. Si tienes algo que decirme hoy a mí, dímelo. Ayúdame a escuchar tu voz. Quiero saber qué es lo que tú quieres decirme a mí. Tú sabes lo que yo traigo en mi corazón. Tú sabes lo que yo necesito escuchar. El pastor no lo sabe, pero tú sí lo sabes, Señor. Habla a mi corazón, habla a mi vida, y que este día yo pueda salir transformado en mi mente y listo para comenzar una transformación en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra que acabo de leer hace un momento es la respuesta a una pregunta que un hombre le manda a hacer a Jesús. Estas palabras de Jesús fueron la respuesta a la pregunta que Juan el Bautista, su primo, le manda a hacer desde la cárcel. Estaba ahí encarcelado por haber predicado, por haber hablado a la gente sobre el arrepentimiento, propiamente por haber denunciado el pecado del rey en ese tiempo, de Herodes. Y entonces meten a Juan a la cárcel y él está allí en una celda fría, oscura, húmeda y reflexionando en tantas cosas. ¿Y no te ha pasado que cuando estás en una situación así complicada empiezas a quemar mucha cinta, ¿no? Empiezas a pensar en un montón de cosas y el mundo se vuelve, y las cosas en las cuales te sentías muy seguro antes empiezan a como que a tambalearse? No, creo que Juan estaba pasando por algo así, porque empezó a dudar hasta de las cosas de las que él estaba más seguro, ¿no? Durante mucho tiempo él había predicado sobre la llegada del Mesías, la llegada del Redentor. Y entonces todavía
cuando Jesús llega y se acerca con él, Juan dice con toda la seguridad que le permitía su fe, ¿verdad? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero resulta que ahora vemos al mismo hombre, al mismo Juan en una celda, cavilando y dudando, ¿será? ¿Será? O a lo mejor es que pues era otro y como que nos equivocamos, ¿verdad? No era este el que habría de venir, el que nos anunciaron, porque Juan confiaba en las profecías que se habían escrito con respecto al Mesías y que venía a transformarlo todo, a traer libertad a todo aquel que estaba cautivo, a traer sanidad a los enfermos, a traer una renovación completa al mundo. Y como que Juan estaba viendo o escuchando lo que Jesús estaba haciendo por allá y decían, uy, bueno, no, esto no se parece a lo que yo tenía en mente, ¿verdad? Esto no se parece en nada a lo que yo había pensado que iba a pasar, a lo que iba a escuchar. Y entonces manda a sus discípulos, a quienes iban y lo visitaban en la cárcel, y le dice, oiga, vayan y pregúntenle si eres tú el que teníamos que esperar, eres tú el que habría de venir, o tendremos que esperar al otro. Tenemos que esperar porque las expectativas de Juan aparentemente eran muy distintas o no estaban siendo satisfechas sus expectativas por lo que él estaba escuchando que Jesús estaba haciendo. Y probablemente Juan sentía la misma confusión que hoy en día muchos de nosotros sentimos cuando nos acercamos a Dios, cuando venimos a Jesús y entonces traemos nuestras expectativas sobre Él, pero resulta que Él no actúa de acuerdo a lo que yo estaba esperando. Y sí, nos produce cierta frustración cuando mis expectativas no son satisfechas, o al menos no de la manera o en el tiempo en que yo esperaba que pasaran. Eso hace muy importante la metanoia o el cambio de pensamiento, porque sabes, por lo general, Dios no actúa como nosotros esperamos que actúa. Ojo. Dios sí quiere lograr en tu vida lo que tú necesitas. Él sí quiere que tú tengas lo que tú quieres tener al final de cuentas. Esa plenitud, esa estabilidad, esa felicidad. Dios sí quiere que la tengas, pero no como tú quieres recibirla. Ese es el problema que muchas veces tenemos. Que nosotros queremos tener todo el cuadro completo y espero que Dios haga esto y que lo haga así, ¿no? Y no, sí, Dios sí quiere hacer esto, pero tal vez Él no lo quiere hacer así. El proceso que Él quiere usar es diferente y no obedece a un deseo arbitrario de Dios. Decir, no, pues es que yo lo voy a hacer como yo quiera, tú no me vas a decir a mí. No, hay un propósito. Dios siempre está viendo más profundo la situación. ¿Sabes? Él ve el cuadro completo. Gracias a Dios porque Él es eterno, amén. Y Él ve antes y Él ve después y Él ve detrás. Lo que yo no alcanzo a ver, Él lo mira, Él lo ve y Él actúa de acuerdo a su propósito. ¿Okay? Ahora, Juan estaba por allí muy consternado, así como muchos de nosotros nos sentimos cuando no suceden las cosas como yo espero que sucedan. Y tal vez Juan esperaba más milagros, ¿verdad? Más manifestaciones así bien poderosas. O Juan esperaba tal vez que el discurso de Jesús fuera tan recalcitrante o tan fuerte como era el suyo, ¿no? Una palabra así bien dura, ¿no? Bien radical. Que Jesús actuara como Él actuaba. Sin embargo, creo que a Juan se le olvidó con quién estaba tratando. Se le olvidó que estaba tratando con aquel que conocía todas las cosas, con aquel que había creado por su poder el universo entero y nadie más que él sabía cómo funciona el universo, cuáles son los principios que lo controlan. A Juan se le olvidó un poquito que con quien él estaba hablando era el Cordero de Dios, era Dios hecho hombre. El Dios encarnado. A Juan se le olvidó y a veces a nosotros también se nos olvida con quién estamos tratando. Y puede distinguir, Jesús puede distinguir entre lo que es una circunstancia y lo que es una condición. ¿Va? Él sabe muy bien qué cosas hay que quitar así y qué cosas hay que procesar. ¿Por qué?
porque hay otra situación más en lo profundo que necesita ser trabajada. Por lo general, nosotros solo vemos lo que está pasando en el momento, ¿no? Ponemos nuestra atención en la circunstancia. Y cuando yo pongo mis ojos en la circunstancia, yo quiero que pase así, yo quiero que ya se acabe, se termine. Y Dios, ayúdame, quítame esto. Y hay cosas que Dios puede quitar así. Las circunstancias no son un problema para Él. El problema son las cosas que están detrás de las circunstancias, son las que Dios quiere trabajar. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener una mente abierta y entregada, negarnos, como decíamos el domingo pasado, negarnos a mis ideas, entregarlas, no aferrarme a que yo sé lo que necesito y yo sé cuándo y cómo debería de pasar. Cuando no hay una mente entregada, cuando me he aferrado a mis ideas, se me hace muy complicado entender por qué Dios actúa de la manera que actúa, y absurdamente creo que yo sé lo que debería de pasar y no Él. Como que Dios anda medio perdido y entonces no hace lo que yo creo que esto debería de pasar, y ahí estoy aferrado a mi propia idea. Cuando yo suelto mis ideas, entiendo que Dios sabe lo que tiene que hacer y cuándo, de acuerdo a su propósito. Él puede distinguir entre una circunstancia y una condición. Las circunstancias, ¿qué es una circunstancia? Es algo que está alrededor. La misma palabra lo dice. Circunstancia viene de la misma palabra de donde viene el círculo, donde viene, ¿verdad? Un perímetro. Lo que está alrededor, eso es una circunstancia. No es el centro, ¿va? No es el centro, no es el meollo del asunto. Es lo que hay alrededor de un asunto. No es la persona. Las circunstancias son lo que está alrededor de las personas. ¿Sí vamos bien? ¿Sí me estoy explicando? Él distingue entre una circunstancia y una condición, porque mientras la circunstancia es algo que está alrededor, es como un síntoma, ¿verdad? Un síntoma no es sino una circunstancia ligada a un problema. Cuando tú estás enfermo y te duele la cabeza, tu problema no es el dolor de cabeza, tu problema realmente es lo que está detrás. Y si bien cuando tú vas al doctor, lo primero que te dan es un analgésico para aliviar el dolor, el doctor no te dice, pues ya te quité el dolor, listo, se acabó. No, tienen que investigar. Paso número 2, ¿por qué te está doliendo? ¿Por qué hay fiebre, verdad? ¿Por qué está la fiebre allí? ¿Por qué hay este malestar? Obedece a una situación, a una condición, que a diferencia de la circunstancia, una condición es algo que produce. ¿Okay? Una condición es algo que produce circunstancias, ¿vale? Es algo que está en el centro, que es lo que hay que atacar, porque tú puedes quitarte el dolor de cabeza, pero si no atiendes la condición, el dolor de cabeza va a volver o se va a manifestar de otra forma, de otra manera. Es como en un carro también. Si tú no llegas al asunto del problema de verdad del carro, cuando me acuerdo hace algunos años atrás, el primer carro que tuve, no necesito decirte mucho para decirte en qué condiciones estaba mi primer carrito. Me costó 8,000 pesos y en pagos, ya te imaginarás. Y traía un problema en la suspensión el carro. Y como estaba medio desalineado, me gastaba las llantas, ¿verdad? De la parte de adentro, porque la llanta estaba así medio chueca, entonces me la gastaba la parte de adentro. Y compré tantas llantas. O sea, se me acababa y le ponía otra, y se le acababa y le ponía otra. Obviamente de segunda, si no tenía para comprarme un carro más caro de 8,000 pesos, imagínate si tenía para comprarle llantas nuevas. Hasta que mi papá me dijo, oye, Malicia, llévalo a que te alineen el carro, para que estás compre y compre llantas. Ese no es el problema. No se trata de que le cambies la llanta, mételo en un taller, que lo alineen. Te va a costar un poco más, pero te vas a ahorrar en tanta llanta que te la pasas comprando y ni modo. No, me tuve que ajustar el cinturón un ratito, juntar, meterlo, metí, que lo alinearan. Y entonces pues dejé de comprar tanta llanta, ¿no? Y a veces así estamos nosotros, atendiendo circunstancias, y queremos que Dios nos quite la circunstancia. Y sabe, hermano, a veces Dios tiene que hacer que la circunstancia permanezca, porque de otra manera nunca me voy a dar cuenta de que hay una condición ahí adentro. Que hay una condición ahí adentro. Quienes me conocen saben el proceso que ahorita estamos pasando, ¿verdad? De salud.
¿Y cuántos años tenía batallando con el dolor de cabeza? ¿Cuántos años batallaba con la migraña? Pero siempre decía, no, es que pues esta migraña tiene que venir de algún lado. Y yo le decía, Señor, ya quítame este dolor, sobre todo cuando lo traía muy fuerte, ¿verdad? O sea, Señor, quítame este dolor, quítame este dolor. Y muchas veces, te soy sincero, renegué, le decía, Señor, bueno, pues ¿de qué se trata? ¿Por qué tengo que estar cargando esto? Pero ahora le doy gracias a Dios, porque ese dolor fue el que me llevó a descubrir el tumor que tenía allí en mi cabeza. Y empezamos a tratar el asunto del tumor y los dolores desaparecieron. Y le dije, Señor, qué bueno que no me lo quitaste, porque esta cosa me pudo haber matado, ¿no? Si no me hubiera dado cuenta a tiempo. Hay circunstancias y hay condiciones. Jesús siempre distingue entre una y la otra. ¿Okay? Y para eso nosotros necesitamos entender quién es el que, con quien estamos tratando, y que la sabiduría de Él es más grande que la nuestra. Él distingue entre una circunstancia y una condición. Por eso cuando Jesús le responde a los discípulos de Juan, les dice, vayan y díganle a Juan que yo soy el que tenía que venir. Tranquilo, Juan. O sea, no te equivocaste. A lo mejor te equivocaste en creer que yo iba a hacer las cosas como tú creías que yo las iba a hacer. Pero yo estoy haciendo mi trabajo. Yo estoy haciendo mi parte. Tranquilo, yo soy el que habría de venir. Y esta es exactamente la obra que debía de hacer. Hay una frase después del pasaje que leíamos hace un momento. Y en el versículo número 6, Jesús dice, y bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Qué significa? Bienaventurado, feliz, dichoso, aquel que aprenda, aquel que entienda que yo sé lo que hago. Eso significa, bienaventurado quien no haya tropiezo en mí. Va a ser muy dichoso, va a ser muy feliz aquel que entienda que yo sé lo que estoy haciendo y que puede confiar completamente en que yo sé a dónde te quiero llevar. ¿Cómo se llama eso? Metanoia. Un cambio en mi mente para decir, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero tú sí sabes. Tú sí sabes. Está bien. Solo ve conmigo. Solo no me dejes. Acompáñame y haz tu propósito en mí. Que tu propósito se logre en mi vida. Y Jesús le da una respuesta a Juan. Y le pone por delante las pruebas. Aquí están las pruebas de que yo soy el que había de venir. Aquí están las pruebas de que yo soy el Mesías, el que los profetas prometieron, de quienes hablaron, quien viene a lograr exactamente lo que la palabra dice que yo tenía que hacer. Y le hace una lista, pero esta lista es curiosa. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Pero luego termina la última parte y le dice, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y yo quiero poner una imagen en tu mente ahora, pensando en esto. Una fila de personas, ¿no? Porque donde quiera que Jesús iba se hacía la fila, ¿no? Para que pues, recibir su milagro. Habían escuchado que Él podía resucitar muertos, que podía darle vista a los ciegos, que sanaba a los leprosos con un solo toque. Y donde quiera que Jesús se paraba, se hacía la fila de gente. Y entonces imagínate esa fila de personas con un montón de necesidades. Ahí va un ciego, ¿verdad? Lo llevan de la mano. Va el cojo con sus muletas ahí también. Va el leproso, digo, hay una fila, hay un espacio largo atrás, hay un espacio largo adelante porque nadie se quería acercar. Pero ahí va. Va un sordo. Va incluso una persona, a lo mejor unas personas cargando un cajón, ¿no? Llevan su muerto ahí. Porque han escuchado que Él es capaz de devolverle la vida a la gente. Y ahí va la fila. Y a lo último de la fila va un pobre. Así, un pobre. Una persona oprimida. Una persona triste. Una persona gris. Porque ha vivido en pobreza toda su vida. No ha sido capaz de salir de su misma condición. Y cada uno va buscando una respuesta. Cada uno va buscando una solución. Y entonces llega primero el ciego, ¿no? Y le dice, Señor, pues, y Jesús le dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu problema? No, pues soy ciego, no veo nada, ¿no? Entonces Jesús agarra
hace el lodito, se lo pone en los ojos o le pone la mano y le dice: no te preocupes, recibe la vista. Y tras, se le abren los ojos, empieza a ver, a saltar, a glorificar. Él se va muy contento. Y entonces el cojo que venía atrás pues se emociona más, ¿no? Porque dice: oye, ya sigo yo y ya sanó un ciego. No, hombre, ahorita me toca a mí. Llega y se para delante de Jesús y le dice: Señor, pues yo ya no quiero andar con estas muletas, necesito que me sanes. Y el Señor pone su mano en su cadera o en su pierna y le dice: quiero, sé sano. Avienta las muletas y empieza a brincar. Imagínate el leproso que viene atrás. No, hombre, se emociona, se soba las manos, se acerca y le dice: Señor, durante muchos años no he podido ni ver a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, porque esta lepra maldita no me ha permitido acercarme a las personas. Tengo años sin recibir un abrazo, años sin ver a mi familia, sin estar con ellos en los momentos felices, en los momentos tristes. No he podido estar. Y le dice: tranquilo, tranquilo, esto tiene solución. Extiende sus manos, lo toca y la lepra se va. Imagínate, con cada uno que va pasando, cómo se va sintiendo el que está atrás, cómo se va sintiendo el que viene más atrás, el sordo. Y luego llegan unas personas cargando un bulto, una persona que acaba de morir, muy querido, muy amado. Fue una tristeza que se haya ido, y el Señor les dice: no se preocupen, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el muerto se levanta. Imagínate. No, más de uno de nosotros hubiera salido corriendo, ¿verdad? De allí. Pero imagínate al pobre que viene detrás. Ya vio a un ciego que recuperó la vista, ya vio a un sordo que empezó a escuchar, ya vio a un leproso que fue limpiado, un cojo que dejó las muletas ahí como testimonio de su sanidad. Y no solo eso, acaba de ver a un muerto que resucita. Y entonces llega con Jesús y le dice: hijo, es tu turno. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que pasa? Señor, mi problema es que yo soy muy pobre. Mira, nada no tengo. He vivido en pobreza toda mi vida. No me ha alcanzado ni para lo más básico. Mi familia batalla, sufre mucho de hambre. Necesito que hagas un milagro. Necesito que hagas un milagro. Le dice: ¿eres pobre? Sí. Ok, ven. ¿Me esperan tantito? Ahorita vengo. Él y yo necesitamos platicar. Le dice: Señor, ya sé, es que no me quiere dar el dinero enfrente de todos. No hace que me asalten ahorita saliendo. Y entonces se sienta con él y le empieza a predicar el evangelio. Y le empieza a hablar acerca del evangelio del reino de Dios. Y como que la emoción y la expectación con el paso de los minutos comienza a bajar, ¿no? A decir: oye, pues no, sí está bien, Señor, pero ya no, saca el cheque, o bueno, está bien, no me des el dinero, pero consígueme un trabajo, dame un trabajo, ¿no? El Señor me va a decir: desde ahora vas a trabajar para mí, te voy a pagar, ¿no? 5,000 pesos. Te voy a pagar 5,000 pesos al día, prestaciones, bono de puntualidad, asistencia, seguro médico, gastos mayores. O bueno, si no me das trabajo, por lo menos dame una despensa, ¿no? Para llevar comida a la casa, así que no vine de oquis. Y el Señor le dice: esto es lo que tengo para darte. ¿Quieres salir de tu condición de pobreza? Mi evangelio, esa es mi solución para ti. Dijo: bueno, pues gracias, ¿no? Gracias. Ya me voy a la casa, igual de pobre que al principio. Y es que el Señor le dice: tranquilo, hijo, es que tu pobreza no es una circunstancia, tu pobreza es una condición derivada del sistema de pecado en el que vives. Tu pobreza es parte de un sistema en el que vives oprimido y que necesita ser quebrantado en ti. No sirve de nada que yo te dé dinero. La pobreza no es la ausencia del dinero. La pobreza es una condición que hace que tú no puedas prosperar. ¿Sabes? Las estadísticas dicen que la mayoría de las personas que se ganan la lotería y el premio gordo, no los que se ganan el reintegro, los 2,000, no, las que se ganan el premio mayor,
en un lapso no mayor a 5 años, vuelven a ser tan pobres como eran antes de ganarse la lotería. Eso dice la estadística. Se pueden haber ganado millones de pesos o millones de dólares y con el tiempo, en un corto tiempo, vuelven a ser tan pobres o más pobres de lo que eran antes de ganar la lotería. Jesús hubiera podido darle todo el oro, hubiera podido darle todas las cosas. La Biblia dice que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué le costaba darle? Un saco ahí de oro o de piedras preciosas o de cosas por el estilo. Pero Jesús sabe, ¿ok? Jesús sabe qué es lo que nosotros realmente necesitamos. Sabes, mi querido amigo, mucha gente viene aquí esperando que Dios resuelva sus problemas, pero terminan desilusionados, porque la forma en que el Señor quiere operar es distinta a la que nosotros esperamos. Venimos por soluciones instantáneas. Venimos a que oren por mí, ¿verdad? Y que cuando yo regrese a mi casa mi problema ya esté resuelto, ya me encuentre todo solucionado. Y es eso porque no hemos aprendido cuál es la verdadera raíz de los problemas más profundos del hombre. Hay un sistema. Esto es sistémico, ¿ok? El pecado es un sistema que necesita ser roto. La metanoia es la única manera de romper el sistema del pecado, que produce tantas circunstancias en nuestra vida, que produce todas las circunstancias negativas de manera directa o indirecta, son producidas por el sistema en el que nosotros vivimos, un sistema caído, un sistema fallido. La única manera de salir de ese sistema es el verdadero arrepentimiento, el cambio de mentalidad. ¿Sabes? Yo he entendido que aunque si bien todas las circunstancias malas en nuestra vida no son una consecuencia directa de nuestra separación con Dios, todas son consecuencias. Todas son consecuencias del sistema caído del pecado. No todas son una consecuencia directa, pero sí todas son consecuencias, directa o indirectamente. Hay una ocasión en el ministerio de Jesús donde el Señor está por ahí, le llevan un ciego, ¿verdad? Y se lo ponen enfrente y le dicen: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él esté así? Luego, no, ni ellos ni sus padres. Esto no es una consecuencia directa del pecado. Esta es una oportunidad para que el Hijo se glorifique. No es que él haya pecado por lo que él está ciego, que sus padres hayan pecado por lo que él está ciego. No es. No todo es una consecuencia directa del pecado, pero hay situaciones que son un resultado directo del sistema de pecado en nosotros, es decir, que revelan la condición de pecado en nuestra vida. Y para esas cosas se necesita un trabajo más profundo. No es quitar la circunstancia, es trabajar la condición que la produjo. ¿Sí vamos bien? Una transformación en el interior. Tiene que comenzar con una renovación de las ideas. Esa libertad de ese problema que no has podido dejar atrás tiene que empezar con un cambio en tus ideas. Si tu problema es del tipo relacional, tienes un fuerte problema de matrimonio, tienes un fuerte problema con tu pareja, lo primero que tiene que cambiar es cómo piensas tú, ¿ok? No es la otra persona, no es que el viejo es el que tiene que cambiar esa forma de ser tan fea que tiene. No. Tú tienes que empezar a cambiar la forma en que piensas. Metanoia es una situación más profunda. ¿Por qué Dios no hace esto y soluciona mi problema en mi casa, en mi matrimonio, en mis finanzas? Porque no funciona así. Lo que Él quiere es que tú seas transformado. Lo que Él está buscando es esa metanoia, ese arrepentimiento, esa transformación profunda. Y a veces esa circunstancia que no puedes vencer es tu recordatorio. Esa circunstancia que no has podido dejar atrás es necesaria para que primero hagas lo que tú tienes que hacer. Porque nuestro pensamiento unilateral, según nosotros, a los pobres, Jesús les debería dar dinero, ¿sí o no? Es que si es pobre, pues si al ciego le dio vista, si al cojo le dio a caminar, si al muerto lo resucitó, pues al pobre ¿qué le tiene que dar? Dinero.
Ese es nuestro pensamiento unilateral. Y lo pensamos no solo con respecto a la pobreza económica, a todos los tipos de miserias que vive el ser humano, relacional, física, familiar, cualquier problema que te haya traído aquí. Nuestro pensamiento unilateral nos hace pensar que lo que yo vengo aquí es a que oren por mí para que mi problema se solucione. Pues sí, eso es lo que nosotros creemos que sería lo más lógico. Pero acuérdate, Dios sabe. Él ve lo que no estás viendo. Él tiene un propósito más profundo contigo. Jesús entendía que la pobreza era un sistema derivado de falsas noticias. Una noticia equivocada, una idea equivocada le da curso a la pobreza y a todos los problemas que la humanidad enfrenta. Una idea equivocada fue la que nos puso en la condición en la que ahora estamos. ¿Qué hay que cambiar? Hay que cambiar la idea. Por eso dice, a los pobres se les anuncia la buena noticia. Porque una mala noticia o una noticia equivocada fue lo que en un principio nos metió aquí. Serán como dioses si comen del fruto de este árbol. Serán como dioses sabiendo el bien y el mal y no van a necesitar a Dios. Ustedes van a poder discernir entre lo bueno y lo malo y Dios no va a ser necesario. Y resulta que eran mentiras. Empezamos a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué hicimos? Corrimos a lo malo. Corrimos hacia lo malo. Ayer compartía con los hermanos que están junto conmigo en el programa de estudio de Proverbios. Dice, tanto al pobre como al opresor tienen una cosa en común. A ambos Dios les da la visión. ¿Y qué significa esto? Que tanto al pobre como al opresor tienen la misma noticia, tienen la misma visión, solo que uno lo usa para una cosa y otros lo usan para otra. Una mala noticia, una idea equivocada en tu mente es la que nos mete en los problemas en los que estamos. Y puedes quitar la circunstancia, pero la mala noticia sigue aquí y te va a seguir dirigiendo mal. Vas a seguir tomando malas decisiones porque estás obedeciendo a un principio regente equivocado. ¿Se acuerdan que hablamos de los principios regentes? Son esas ideas a través de las cuales actuamos. Son esas ideas a través de las cuales vivimos. Necesitas cambiar la idea. No sirve de nada que cambies la circunstancia. Hay que cambiar la idea. Porque la idea fue la que te metió allí. Fue la que nos metió en problemas. Por eso en una ocasión Jesús dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Siempre. ¿Sabes por qué? Porque mientras la semilla del pecado siga sembrada en el corazón de la humanidad, la idea equivocada siga sembrada en la mente de los hombres, dará como fruto la pobreza. Y no solo eso, sino otras cosas, como los problemas en la pareja, como los problemas con los hijos, como los problemas con las adicciones, como los problemas, tantos problemas por los que la gente a veces viene a la iglesia buscando que oren por ellos y sanar, como si fuera una enfermedad. No, las enfermedades Dios las sana. Los problemas sistémicos necesitan el evangelio y el arrepentimiento para poder solucionarse. Amén. ¿Sí llegamos bien hasta allí? Amigo, hermano, querido, ese problema que tú tienes y que Dios no te ha quitado, no es porque no pueda o porque no quiera hacerlo, sino que sabe que eso no va a solucionar el problema más grande en tu vida, el problema del pecado como sistema, como principio regente en nuestra mente. Quiero que vayas conmigo ahí a 3 de Juan, el único capítulo que tiene, versículo 2, dice, amado, deseo que seas prosperado. ¿En qué? En todo. Dios quiere que estés bien. O sea, no es que no quiera, no es que él diga, no, yo no quiero que estés bien aquí. Quiero que batalles, quiero que sufras. No, yo deseo que seas prosperado en todo, en todas las áreas de tu vida y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Al mismo tiempo y al mismo nivel. El deseo de Dios es que es nuestro bienestar, pero que ese bienestar vaya a la par en todos los sentidos. Cuando dice a la vez que prospera tu alma, significa que Dios no va a eliminar aquellas cosas que ameritan una metanoia, que ameritan un cambio profundo en tu mente, un cambio en las ideas regentes, porque no sirve de nada.
No sirve de nada quitar ese problema si no va a producir una metanoia en ti. Y por el contrario, sería muy perjudicial que Dios eliminara ese problema sistémico, porque revela la necesidad de un cambio profundo en nuestras ideas. Así como Dios no quiso quitarme el dolor durante 12 años, no me lo quiso quitar. Y a veces yo me quejaba y renegaba. Pero cuando descubrimos la causa, le dije: Señor, gracias, porque literalmente ese dolor insistente y profundo en mi cabeza me salvó la vida. Me salvó la vida. En algún momento en mi oración el Señor me dijo: esto no es para muerte, esto es para vida. Esto es para salvarte, esto es para liberarte. Eso que Dios no ha quitado de ti, probablemente está tratando de salvarte la vida, pero quiere llevarte a una transformación profunda en tus ideas. Es perjudicial que Dios te quite ese mal hasta que no haya trabajado en ti ese cambio profundo que Él quiere hacer. Sabes, la prosperidad del alma a la que Juan se refiere aquí no es otra cosa más que la libertad que Jesús quiere que vivamos del sistema del pecado. El alma prospera cuando el pecado se aleja. Ahí es donde prospera el alma, porque sabes, una persona atada al sistema del pecado puede tenerlo todo materialmente y aún así no sentirse satisfecho. No hay paz en su alma, no hay prosperidad en su alma, aunque económicamente sea muy próspero, no hay prosperidad en el alma. Dios no busca nuestra prosperidad material lejos de nuestra prosperidad del alma. No, Él quiere nuestra prosperidad en el alma, y esa solo se logra cuando somos libres del sistema del pecado, cuando hay una verdadera libertad en mi vida, porque cuando mi alma está libre, las circunstancias no son tan importantes. No lo son, porque las ideas que rigen, porque el motor que me mueve está completamente libre. Soy próspero, tengo todo lo que necesito, lo demás es circunstancial. Por eso Pablo puede decir: estoy enseñado a tener y a no tener. En todo y por todo he sido enseñado, porque su alma estaba libre, porque su alma era próspera, ya tenía todo lo que él necesitaba. Piensa en esta situación y comienza a entenderla. Esa situación en la que tú sientes que estás atorado, esa circunstancia que tú sientes que no puedes avanzar y que le has pedido tanto a Dios que te la quite. Yo quiero invitarte para que empieces esa metanoia, empieza a verla desde otra perspectiva y a entenderla como la oportunidad de que tu alma prospere. Esa enfermedad que no se ha querido ir, ese problema de pareja que no se ha podido solucionar, esa pobreza de la cual no has podido salir hasta ahora, no es que Dios quiera mantenerte para siempre allí, no. Empieza a verlo como la oportunidad para que tu alma prospere, para que vayas profundo, para que vayas a lo profundo en tu mente, en tus ideas regentes, y comiences a dejar la mala noticia y comiences a creer en el Evangelio, en la buena noticia del reino. Muy probablemente el Señor te está empujando a analizar tus ideas regentes en tu vida. Están produciendo esa situación directa o indirectamente. A veces nos centramos tanto en la circunstancia que dejamos de ver cómo nosotros la estamos produciendo. Cómo somos nosotros y nuestras ideas en nuestra cabeza la que no permiten que las cosas avancen. Jesús quiere quitar de inmediato ese problema. Pero si el sistema que lo produjo sigue allí, lo único que va a pasar es que vas a encontrar otra nueva forma de manifestarlo. Sí, te puede quitar la pobreza de una, pero si la esclavitud en tu mente sigue allí, otra cosa se va a apoderar de ti. Otra circunstancia te va a quitar un vicio, pero vas a agarrar otro. Porque el problema del sistema del pecado sigue activo en tu mente. Por eso no te lo quites. ¿De qué sirve? Vas a soltar una cosa y vas a agarrar otra. Paz de Cristo, hermanos. Ya vienes a la iglesia, ya eres cristiano, ya eres bautizado, eres parte de una iglesia. Pero eso no te libera de la maldición del pecado por sí solo. Tal vez ya no tomas. Tal vez tu vicio ya no es lo que tomas, pero sí lo que comes. Amén. Ya no dices malas palabras, pero ¿qué tal mentiras?
No sirve de nada dejar una cosa. Si vas a agarrar otra, necesitas ir más profundo. Y cada una de esas circunstancias, verlo como la oportunidad de ir más adentro y trabajar en las ideas regentes en nuestra vida. Santiago capítulo 1, versículo 4 dice: pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. ¿Sabes? La paciencia no es otra cosa más que la capacidad para esperar algo. Pero dime una cosa, ¿cuánto tiempo tienes orando por una necesidad o por un deseo en tu corazón y aún no has recibido una respuesta? Hay gente tal vez que tiene años orando por algo, orando por su esposo, por su esposa, que no ha querido aceptar el evangelio de Jesús, orando por su trabajo, orando por sus hijos, orando por esto, orando por aquello, por un sueño profundo en tu corazón, y no has recibido respuesta. Sabes, Dios te está enseñando a esperar, pero no de la forma en que la mayoría de nosotros creemos. No se trata de esperar solo de decir, pues aquí voy a seguir pidiendo y aquí voy a seguir pidiendo, ¿verdad? El viernes en la vigilia nos hablaban acerca de insistir, de no dejar de luchar, de no dejar de orar, no dejar de pedirle a Dios. Eso es persistencia, eso es paciencia, pero no es todo. Esperar tiene una obra completa. El apóstol dice que la paciencia tenga su obra completa. Hay varias cositas. Es perseverar en oración, pero también implica transformación. Dios te está enseñando a esperar, querido hermano, querido amigo. Pero fíjate que dice que la paciencia debe completar su obra. Es decir, que no es una cuestión de tiempo simplemente. No es que el Señor esté arriba diciendo, aguántame otro ratito, ahorita. ¿No? Espérame, sigue pidiendo. En su momento. No, la paciencia tiene que tener una obra completa. Debe ser activa, debe producir algo en nosotros. Dios no te está diciendo solo sigue pidiendo y espera, sino que la obra completa de la paciencia se logra cuando yo voy siendo transformado mientras espero. En lo que Dios recibe lo que Él espera recibir de ti, y entonces tú recibes lo que tú esperas recibir de Él. Porque ¿en qué me baso para decirte esto? En la palabra que recalqué ahorita que estaba leyendo. Para que sean perfectos y cabales. Esto nos dice que la obra perfecta de la paciencia nos va transformando, nos va cambiando. No es solo esperar, es ser transformados. Es mientras yo espero, estoy analizando por qué no recibo lo que estoy pidiendo. ¿Será que no estoy listo para recibirlo? Y el tiempo no me va a dar esa preparación. No, hermano, el tiempo no regala nada. ¿Sabes qué es lo único que regala el tiempo? ¿Sabes qué es lo único que regala el tiempo? Vejez. Eso es lo único que el tiempo regala. Todo lo demás en nuestra vida, la madurez, la transformación, se conquista con actitud, con arrepentimiento, con un análisis profundo y sincero, con una entrega completa de mis ideas y una aceptación completa de lo que Dios quiere de mí. Porque, mis hermanos, Dios no va a llenar nada que esté desordenado. Se los he enseñado muchas veces. Cuando Dios creó al mundo, los primeros 3 días ordenó y los segundos 3 días llenó. Porque si Él hubiera mandado todas las cosas a una tierra como estaba, nada hubiera prevalecido, nada hubiera sobrevivido. Todo estaba desordenado y vacío. Las aguas llenaban toda la tierra. Si Él hubiera mandado plantas a un lugar que estaba completamente en tinieblas, ¿qué hubiera pasado con las plantas? Lo mismo que le pasó a esa plantita que la dejaste ahí en la sombra, resulta que era de sol. ¿Qué le pasó? Por eso se te murió. Porque no había luz. Las plantas necesitan luz, fotosíntesis, alimento. ¿Qué hubiera pasado con los animales si Dios los hubiera mandado a una tierra llena de agua? No hubieran sobrevivido, menos el ser humano. No hubiéramos sobrevivido. Primero ordenó y luego llenó. Eso que tú no has recibido probablemente necesita que esperes, pero que esperes activamente.
en un arrepentimiento continuo, en un análisis profundo de las ideas, en ser cambiado. Porque lo que tú quieres es recibir tu respuesta, pero lo que Dios quiere es que seas perfecto y cabal, que te transformes. Así es que yo quiero invitarte a que la próxima vez que vayas a orar por ese algo que tienes años pidiendo, dile: Señor, ayúdame a entender qué me falta a mí para poder recibir. Porque si Dios te da algo y no estás listo, no eres perfecto y cabal, esa bendición que tú quieres recibir se puede convertir en una maldición. Sí, yo puedo convertir una bendición de Dios en una maldición si yo no estoy listo para recibirla. También en la vigilia nuestro hermano César nos compartía ese pasaje, ¿verdad? Dame solo lo que necesito, no sea que teniendo de más diga: ¿quién es Dios? Y me olvide de ti. Y no quiere decir que no debamos de tener, quiere decir que no todos estamos listos para tener, solo aquellos que son perfectos y cabales. Y eso se logra en la espera, mientras soy transformado de acá en lo que llega a lo que viene de allá. Amén. Dios no tiene problema con darte lo que estás pidiendo, pero no lo hará hasta que estés listo para recibirlo. Él va a ordenar antes de llenar. El tiempo de espera por una respuesta es la mejor oportunidad para la metanoia. Es decir, una espera activa. Pensar si estoy listo para la respuesta y si no, en qué necesito ser transformado. Termino con esto. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Pablo había entendido que el verdadero evangelio, la verdadera buena noticia, tiene el poder de transformar todo. Tiene el poder de restaurar todas las cosas. El verdadero evangelio de Jesús no es solamente: cree que Jesús murió por ti, ve a la iglesia y esperemos a que Cristo venga para que nos lleve al cielo. Ese no es el verdadero evangelio de Jesús. ¿Sabes? Ese evangelio limitado produce vergüenza. Sí, produce vergüenza cuando ven a los cristianos, a los hermanos que predican del amor de Jesús, pero no lo viven. Produce vergüenza cuando predicamos de un Dios que es capaz de restaurar un matrimonio, pero el mío se está cayendo a pedazos y yo sigo aferrado a las mismas ideas. Ese evangelio avergüenza, hermano. Es un vituperio para nosotros cuando hablamos de una vida plena en Cristo y los cristianos andamos a la cuarta pregunta todo el tiempo, pidiendo prestado y luego encima ni pagamos. Ese evangelio avergüenza, hermano. Ese no es el evangelio del reino. El evangelio del reino es poder de Dios para transformarlo todo. Todo. Por eso Pablo dice: a mí no me da vergüenza hablar, porque yo soy una muestra viviente de lo que el evangelio puede hacer en una vida cuando se entrega por completo a Dios. Mis ideas son transformadas. Las ideas regentes son transformadas para que yo viva de la manera en que Dios quiere que yo viva. Y entonces soy transformado por el poderoso evangelio de Jesús. ¿Te puedes poner de pie? Hay un mal más allá del problema que estás experimentando, hermano, amigo. Hay un mal más profundo con el que Dios quiere trabajar. Tal vez tú vienes aquí porque traes una situación, un problema, y tú quieres que alguien ore por ti o que Dios te solucione ese problema. Y sabes, Dios quiere hacerlo, sí. Él quiere solucionar ese problema, pero Él tiene algo más profundo en mente. Hay un problema más grande, más profundo. Y que tal vez si te quita ahorita ese problema, no va a poder lograr salvarte del problema mayor que hay en tu vida. El problema del pecado, el problema sistémico en nuestra mente, las ideas equivocadas, las ideas falsas, las mentiras que el mundo nos enseñó. Él quiere mostrarte la verdad. Y para eso permitió que ese problema se estancara, se arraigara en tu vida. Yo quiero invitarte hoy para que
en vez de presentarle ese problema que tú traes, ese problema latente, tú vengas aquí y le digas: Señor, yo quiero conocer el poder de tu evangelio. Yo quiero que mis ideas sean transformadas, porque no solo quiero que me quites esta esclavitud, no quiero volver a caer en otra. No quiero soltar una cosa y agarrar otra. No quiero quedar libre de esto, pero luego agarrar otro problema. Querido hermano, quiero que vengas aquí y que le digas: Señor, necesito que me ayudes a entender por qué esta situación no ha cambiado en mi vida. ¿Por qué, si tú puedes hacerlo y yo sé que puedes hacerlo, por qué no ha pasado? ¿Qué hay aquí en mi mente? ¿Qué hay aquí en mi corazón que tú quieres trabajar? Que tú quieres transformar. Por lo que has permitido que esta situación dolorosa, difícil permanezca. Quiero saber. Y quiero saber qué tengo que hacer para que esta situación que estoy pasando no sea de destrucción, sino al contrario, sea de libertad, sea de transformación. ¿Puedes venir aquí? ¿Alguien puede venir aquí al altar? Y decirle: Señor, aquí está mi mente.